que iban a hacer un asunto y me adelantaron. Gracias a Dios que estamos aquí. Vamos a ir a la palabra del Señor. Que el Señor sea quien nos hable ahora y que su Espíritu Santo nos ministre. Amén. Me voy a invitar que abra su Biblia en el libro o la carta a los Romanos. El apóstol Pablo escribe a la iglesia que está en Roma. Curiosamente, a diferencia de las otras cartas, la iglesia que está en Roma, a la que le escribe Pablo, no es una iglesia que empezó Pablo. A diferencia de Filipos, por ejemplo, o Corintios, o Gálatas, o Efesios, son iglesias que Pablo estableció y que Pablo comenzó, pero la iglesia en Roma no fue una iglesia que Pablo comenzó. Fue una iglesia de hermanos que se convirtieron en el día de Pentecostés, judíos que andaban en Jerusalén al tiempo del Pentecostés, que escuchan el mensaje, se convierten a Cristo y después regresan a sus tierras de origen, y los romanos o los cristianos romanos ahora vuelven a Roma, y Pablo tiene una carga muy particular por los romanos que quiere hablar con ellos en persona. De hecho, la razón de la carta a los romanos es porque Pablo les explica por qué no ha podido ir, por qué no le ha sido posible estar ahí con ellos, pero anticipa su ida, su visita. ¿Se acuerda que hace 8 días hablábamos de ese naufragio que tuvo Pablo precisamente rumbo a Roma, que naufragó su barco, que el Señor le dijo: no temas, Pablo, no vas a perder a ninguno, solamente se perderá el barco? Y hablábamos de esos 8 días, y esta carta que escribe Pablo es precisamente como un preámbulo a su visita, como un anticipo a la visita. Y en esta carta toca muchos aspectos importantes, muchos asuntos que son de importancia: la fe, la salvación, la justificación, el perdón de pecados, el cambio de la vida de aquellos que se convierten a Cristo, esta redención, la victoria, la fe, muchos aspectos que la palabra del Señor nos explica el apóstol Pablo son importantes para los cristianos que estaban en Roma, que era necesario que supieran, que era necesario que conocieran y ellos pudieran tener conciencia de este conocimiento o de este aprendizaje para que no se les olvidara, para que lo tuvieran presente. Entonces Pablo todavía no llega a Roma, pero envía esta carta, y entre las cosas que enseña hay una que es muy importante a considerar. El apóstol Pablo ha sufrido y ha padecido muchas circunstancias. Lo han encarcelado, lo han azotado, lo han perseguido. Los mismos judíos, que él era judío, los mismos judíos han tratado de deshacerse de él, lo han querido envenenar, lo han azotado, ha padecido naufragios, ha sido encarcelado, ha sido vituperado por causa del mensaje que él compartía de Cristo. Y entonces el apóstol Pablo, entre las cosas que enseña en la carta a los romanos, el apóstol Pablo pone a consideración de los romanos el valor de la vida que tiene cada uno de ellos. El apóstol Pablo le dice: ¿cuánto podría valer nuestras vidas? ¿Cuánto podría valer lo que nosotros somos y lo que nosotros tenemos? ¿Cuánto podría valer nuestra existencia? ¿Qué tan importante es tu vida? ¿Qué tan importante es tu persona? Y el apóstol Pablo deja ver que en esta enseñanza, en esta carta a los romanos, deja ver que realmente nuestra vida no es tan trascendente como nosotros creemos, pero tampoco es menospreciable. Es decir, no es así como que, wow, la vida es lo máximo, como tampoco Pablo trata de decir que la vida no vale nada, como aquel sabio filósofo mexicano que decía que no vale nada la vida no vale nada. Y Pablo explica y dice cuánto vale tu vida. Es decir, para el apóstol Pablo era importante vivir, pero también para el apóstol Pablo no le importaba morir. Parece absurdo, porque tanto valora la vida Pablo, como tanto como para decir: si muero, no importa si muero. Si vivo, gloria a Dios, pero si no vivo, gloria a Dios. Y entonces de repente nuestras vidas pareciera que son muy importantes. Hace unas semanas atrás les platicaba que había perdido a un compañero muy cercano mío. Falleció un amigo de la infancia.
Y fue muy doloroso para mí, y trataba de sobrellevar esto. Gracias a Dios el duelo duró 2 días. Bueno, mi duelo, mi proceso de dolor o de mi proceso de la pérdida de mi amigo, duró 2 días, aunque sin embargo los amigos, los cercanos, los que estábamos cerca de este amigo, hoy todavía siguen sufriendo el dolor. De hecho, hace antier, estaba hablando con uno de ellos, un amigo muy cercano mío, también amigo de aquel que falleció, y estábamos platicando, y él me decía que todavía no había asimilado, aún no había asimilado la pérdida, es decir, aún todavía no lo asimilaba y todavía no había pasado por el duelo de la pérdida. Entonces estábamos hablando de esto y estábamos diciendo acerca de ello, y me hacía ver mi amigo que la pérdida de este amigo sí había sido un dolor, y que muchos allá en el estado de Morelos, porque falleció ahí en el estado de Morelos, muchos amigos todavía estaban con ese proceso del duelo, todavía estaban procesando la pérdida de este amigo. Era un amigo muy querido por muchos y todavía estaban en ese proceso. Y me decía uno de ellos, ¿y cómo le hiciste? ¿Cómo le hiciste para superarlo? Le digo, pues en realidad yo no hice nada, pero lloré lo que tenía que llorar, dije lo que tenía que decir, pedí perdón a quien tenía que pedir perdón, me reconcilié con quien me había que reconciliar, y ya hice todo lo que tenía que hacer. Dice, ¿pero ya no te duele? Le digo, pues claro que duele, pero no estoy llorando por los rincones, por la pérdida de mi amigo. O sea, no estoy llorando a escondidas, que no quiero que me vean y que no quiero que sepan que me dolió la pérdida. No, simplemente ya lloré lo que tenía que llorar y hice lo que tenía que hacer. Y entonces entendí que había que ayudar a aquellos que no habían podido asimilar la pérdida, sobre todo la familia. Por ejemplo, dejó 2 muchachos adolescentes, su esposa, su mamá, que es amiga mía también. Entonces, este proceso tiene que ser madurado, tiene que ser asimilado de diferentes formas. Pero todo depende de cómo veamos la vida y cómo veamos la muerte. De qué manera podamos concebir la vida y de qué manera podamos concebir la muerte. ¿Qué es la vida y qué es la muerte? Y precisamente el apóstol Pablo habla acerca de lo que puede significar la vida y lo que puede significar la muerte. Me llama la atención cómo el apóstol Pablo pone en una balanza las 2 cosas y dice, son tan importantes una como la otra. Tienen el mismo valor, delante de Dios tienen el mismo valor. La vida vale lo mismo, la muerte vale lo mismo. Tan importante es la vida como la muerte. De hecho, el libro de Eclesiastés dice que para todo hay tiempo. Y dice claramente, hay tiempo de nacer y tiempo de morir. O sea, en ningún momento Dios oculta la muerte como algo que tú que ni lo hables ni lo digas, no vaya a ser que suceda. El Señor habla del tema de la muerte y lo menciona como algo natural, como un proceso natural de la vida. Pero nosotros le damos tanto valor y tanta importancia a la vida que le tenemos miedo a la muerte. O al revés, exaltamos tanto la muerte que menospreciamos la vida. Y no tiene tanto significado para nosotros la vida. Sin embargo, para Dios tienen una balanza y dice, es importante vivir, pero también es importante morir. ¿Por qué sería importante vivir? Y vamos a ver cómo lo plantea el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 14. Quiero aclarar que no voy a hablar de la muerte, o sea, no vamos a exaltar la muerte ni nada por el estilo, pero es importante que pongamos en una balanza cuánto vale nuestra vida. El tema no tiene título, no se me ocurrió ningún título, pero pues ustedes pónganle el que quieran. Así es que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 14, versículo 8, dice la palabra de Dios, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Ahora, les había dicho al principio que la carta a los romanos fue una carta escrita a gente convertida, a gente que ya creía en Dios, gente que había recibido a Cristo y que profesaba la misma fe que Pablo predicaba. No le está hablando a gente que no cree, ni gente que está más o menos creyendo.
Es una iglesia consolidada, la iglesia en Roma. Es una iglesia que ha sido afirmada. De hecho, algunos historiadores dicen que la iglesia en Roma es de las más antiguas, además de la de Jerusalén, que fue la primera que existió en el libro de los Hechos. Después de Jerusalén estaba la iglesia en Roma. ¿Por qué? Por lo que les dije en un principio, porque el día de Pentecostés, cuando los apóstoles reciben el bautismo del Espíritu Santo y Pedro se levanta con su primer discurso y se convierte en 4,000 en el primer discurso de Pedro, ahí entre los que estaban ahí había judíos que vivían en Roma, que recibieron a Cristo ahí en Jerusalén el día de Pentecostés, pero que fueron y regresaron a Roma porque ahí tenían sus vidas hechas. Entonces esos que se convirtieron el día de Pentecostés, que recibieron a Cristo en ese día, regresaron a Roma, se empezaron a reunir entre ellos, empezaron a tener comunión entre ellos, aprendieron y repetían lo que habían recibido de los apóstoles, y después el apóstol Pablo tiene mucho interés en compartirles porque era una iglesia consolidada, era una iglesia sólida, era una iglesia firme que ahora necesitaba tener un fundamento claro acerca de la fe. Y todo el libro de Romanos, cuando ustedes lean el libro de Romanos completo, se van a encontrar que hay muchas enseñanzas, muchos fundamentos, muchas cosas importantes acerca de nuestra fe y de lo que nosotros creemos. Conviene que lo lean para que se enteren de algunas cosas que el apóstol Pablo le menciona a los romanos, como es la salvación, como es la gracia, el perdón de pecados, la redención, la salvación, la vida eterna, la venida de Jesús. Hay muchas enseñanzas en la carta a los romanos que son importantes para nosotros, que tenemos que considerar. Incluso que el mismo apóstol Pablo les llama los rudimentos de la fe, que son importantes saber. Y en este pasaje en particular, el apóstol Pablo entonces les escribe a aquellos que ya creen. No le está hablando a gente que todavía no se convierte a Cristo, le está hablando a gente que ya cree en Cristo y les dice, vivir para nosotros, vivir es un mérito, es una ganancia, es un regalo de Dios, pero morir también es importante. Y el apóstol Pablo dice, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y esto es importante. Ya sea que estemos vivos o que estemos muertos, le pertenecemos a Dios. Y eso es lo que tenemos que considerar. Nosotros, mientras estamos vivos, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Y cuando estemos muertos, tampoco. En todo momento, ustedes y yo, que hemos decidido creer en Jesús, en todo momento le pertenecemos a Dios. Y si le pertenecemos a Dios, mire, yo lo veo, lo pensaba ayer, el día de ayer fuimos a un evento en familia y yo, y estábamos en nuestro carro. Normalmente no lo limpiamos tan seguido, no porque no queramos, a veces es el tiempo que lo usamos tantas veces que no lo paramos para darle una limpieza. Pero el día de ayer lo pasé a que le dieran una lavada. Y después de cuando lo fui a recoger, yo lo vi que estaba limpio y dije, ¿cómo es posible que yo, siendo negligente y siendo descuidado, pueda tener el cuidado para pasar a dejar a que lo limpien? Pasarlo a dejar a que lo laven y que lo limpien y que lo aspiren, y que después pueda yo venir por él y llevarlo para nuestro uso. Si yo, siendo negligente, puedo tener esa atención, y yo meditaba en esto, cuanto más Dios, que es diligente, no tendrá cuidado de nosotros. Porque si yo, siendo negligente, tengo cuidado de lo que es mío, Dios, a quien le pertenezco, ¿no tendrá cuidado de mí? Y el Señor Jesús lo puso de esta manera. Si las aves que no trabajan, no siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros sus granos, ellos tienen para comer, y las flores no hilan ni trabajan, y tienen unos vestidos hermosos, dice, cuanto más ustedes, dice el Señor, ahí en Mateo capítulo 6, dice, cuanto más ustedes, que son sus hijos, Dios tendrá cuidado de ustedes. Es decir, le pertenecemos a Dios, y siendo nosotros de Dios, ¿no tendría Dios cuidado de nosotros? Si estamos vivos, ¿no tendría Dios cuidado de lo que no nos falte nada?
que tengamos lo que necesitamos, que recibamos lo que Él ha provisto y lo que Él ha diseñado para nosotros. No, Dios podría pensar en eso de manera de no descuidarnos, de no olvidarse de nosotros. Entonces, si Dios tiene cuidado de nosotros en nuestras vidas, no deberíamos de preocuparnos tampoco de nuestra muerte, porque aún muertos, Dios también tiene cuidado de nosotros. Porque de nosotros que hemos creído, dice la Biblia que después de la vida y encontrarnos con la muerte, alcanzaremos vida eterna. Es decir, no hay un abandono de parte de Dios para nosotros al que nosotros podamos tener miedo o estar inseguros o estar preocupados de qué nos va a pasar o qué nos va a acontecer en la vida o después de la vida. No deberíamos de estar angustiados cómo nos va a ir el día de mañana. No deberíamos de estar preocupados qué va a suceder después de hoy y después de lo que aconteció, del problema que tuviste, de la necesidad que surgió. No deberíamos de estar preocupados por eso, sino deberíamos de estar confiados en Dios. Ahora, ¿cómo pudiera ser eso posible? ¿Cómo podríamos lograr el tener esa confianza? Y entonces me encuentro con un pasaje que quizás ya usted lo ha leído antes y ya ha aprendido de él. Quizás ya me acuerdo un poco que alguna vez hablamos del tema. Pero en el libro de Daniel, vamos a recordarlo otra vez. En el libro de Daniel, recordarán ustedes, Daniel nos cuenta la historia de la captura de Israel cuando fueron sometidos por Babilonia. En el tiempo del rey Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor extendió sus dominios. En la historia del planeta, en la historia universal, se cuenta la historia del rey Nabucodonosor y de Babilonia, el imperio babilónico. Seguramente lo ha leído muchas veces. A mí lo que nunca se me olvida son los famosos jardines colgantes de Babilonia, porque alguna vez en una monografía lo llegué a ver, y me encantó. Yo dije, wow, eso está padrísimo. ¿Y existió? Pues la historia dice que sí existió. Entonces sí existió el rey Nabucodonosor, sí existió Babilonia. Y entonces Daniel nos cuenta una etapa del imperio babilónico cuando fueron y conquistaron a Israel. Y entonces cuando los conquistan, los toman como esclavos y llevan cautivos a varios de Israel, se los llevan a Babilonia, principalmente a la gente importante, a la gente que podía ayudar o ser útil al imperio. Y entonces entre ellos va Daniel y algunos amigos de Daniel que eran príncipes en Israel, que era gente importante en Israel, los llevan cautivos. Y cuando los llevan cautivos, los meten en prisión, los hacen eunucos. Ya usted conoce la historia de que Daniel propone en su corazón no contaminarse, y estando presos ellos deciden no comer de las cosas del rey, y ellos fueron respaldados por Dios, dándoles Dios sabiduría, inteligencia y conocimiento, más que a todos los que estaban ahí en el reino. Bueno, después de eso nos cuenta una historia Daniel, el libro lo escribe Daniel, el profeta Daniel, y nos cuenta en el capítulo 3 que el rey Nabucodonosor se hizo una estatua, un monumento grandísimo, alto. Algunos historiadores dicen que era más de 10 metros de altura, pero era una escultura alta, que era una estatua del rey Nabucodonosor, completamente hecha de oro. Y entonces el rey Nabucodonosor, contento con su estatua, con su escultura de él mismo, sintiéndose orgulloso de la grandeza de su imperio, hizo un decreto. Mandó decir, pero no lo hizo porque él se le ocurrió, sino que vinieron unos fulanos por ahí que odiaban a Daniel y a sus amigos, porque Daniel y sus amigos no se inclinaban ante los dioses babilónicos, mucho menos honraban la estatua del rey. Entonces odiaban porque ellos eran muy inteligentes, Daniel y sus amigos eran muy inteligentes, y estos hombres de Babilonia no los querían. Así es que buscaban cualquier oportunidad para deshacerse de ellos, para ellos estar en una mejor posición y en una mejor condición. Así es que sabiendo ellos, estos enemigos de Daniel y sus amigos, sabiendo ellos que Daniel y sus amigos, sobre todo Sadrach, Mesach y Abednego, no se inclinaban ante dioses y mucho menos iban a inclinar ante la estatua de Nabucodonosor, entonces le dijeron al rey, oh poderoso rey, ¿por qué no haces un decreto donde cuando se suenen los instrumentos, la zampolla, el tamboril, la flauta, todo, cualquier instrumento que sonara, cuando sonaran los instrumentos
que todo el pueblo se incline ante tu estatua. Que se incline. Y vas a ver cuánta veneración y cuánta exaltación recibirás, oh rey. Y le lavan el cerebro a este rey, lo convencen y el rey manda a hacer este decreto. ¿Con qué intención lo hicieron estos hombres? No para alabar al rey, sino porque sabían que Daniel, Sadrac, Mesach y Abednego no se iban a inclinar. Y entonces, cuando no se inclinaran, porque el decreto también contenía la cláusula que decía que aquel que no se inclinara tendría que ser ejecutado, tendría que ser asesinado. Y entonces, ustedes recuerdan la historia, suenan las trompetas, los tamboriles, las ampollas, los panderos, suenan todos los instrumentos, y entonces todos se inclinan, menos Sadrac, Mesach y Abednego. Y en este pasaje, curiosamente, no mencionan a Daniel, pero no mencionan a Daniel porque Daniel estaba en otra provincia. No estaba ahí cuando está sucediendo esto. Daniel no se encontraba ahí. Él lo habían puesto como gobernador en otra provincia. Y así es que suenan los instrumentos. Y cuando suenan los instrumentos, todos se inclinan, menos Sadrac, Mesach y Abednego. Y entonces los enemigos de ellos dicen: esto es lo que queríamos. Le avisan al rey y le dicen: hay tres ahí que no se inclinan ante tus dioses ni se inclinan ante tu estatua. Y el rey dice: ¿cómo? ¿Quiénes son? Pues es Sadrac, Mesach y Abednego. Y el rey tenía mucho aprecio para ellos, porque eran los más sabios, eran los más inteligentes. Habían hallado gracia delante del rey, y entonces el rey, en lugar de mandarlos a ejecutar, como decía el decreto, los manda a traer. Lo más fácil para el rey es decir: pues córtenles la cabeza, ejecútenlos, mátenlos. Si no están haciendo lo que dice mi decreto, mátenlos. Pero no hace eso, sino que el rey los manda a traer, como dándoles una oportunidad, como diciendo: no creo que sean ellos. Son muy inteligentes para que los maten. Así es que tráiganmelos. Y los traen delante del rey. Y allí en Daniel capítulo 3, versículo 14, ya están delante del rey, Sadrac, Mesach y Abednego. Y el rey Nabucodonosor habla con ellos y les dice, versículo 14, habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrac, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, fíjese lo que le dice. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y la zampolla, y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo, ¿y qué Dios dice? ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? El rey está inquieto, porque no los quiere ejecutar directamente, sino que les está dando la oportunidad. ¿Están seguros? A ver, cuente, ¿cómo está eso que ustedes son los que no se inclinan? Y además no se inclinan, están dispuestos, como diciéndoles: vamos a hacer la prueba ahorita. ¿Están dispuestos a ser probados? Que en cuanto suenen los instrumentos, ¿están seguros de lo que van a hacer? Porque van a sonar los instrumentos y la instrucción es que se inclinen. ¿Están dispuestos a ser probados? A mí me parece muy interesante, porque si algo busca el diablo es probar tu fe. La Biblia dice que Dios es el que prueba nuestra fe. La Biblia dice en Santiago que la prueba de nuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seamos perfectos y cabales y no nos falte cosa alguna. Dios va a probar tu fe. Es algo que les he enseñado siempre. Dios no va a probar tu capacidad, Dios no va a probar tu habilidad, Dios no va a probar cuántos recursos tienes, Dios no va a probar otra cosa que no sea tu fe. El Señor va a probar si crees o no crees. Eso es lo que Dios va a probar. Cuando tú tienes una necesidad, Dios no está probando a ver cuánto aguantas, porque Él ya sabe cuánto aguantas. Incluso la Biblia dice que Dios no te dará una prueba más allá de lo que tú puedas soportar. No pondrá una carga sobre ti que no puedas llevar. Entonces, si Dios ya sabe cuánto aguantas, no va a probar tu capacidad. También Dios sabe de qué tienes necesidad, así es que no te va a pedir algo que tú no puedes dar, si Él ya sabe de qué tienes necesidad.
Tampoco Dios va a probar tu salud o tu fortaleza física, porque Él conoce tu composición y Él te hizo, Él te formó. Así es que no va a probar a ver cuánto aguantas, cuántas enfermedades soportas o cuántas dolencias puedes llevar en tu cuerpo. Dios no va a probar eso. Lo que Dios prueba es si tú le crees a Dios o si no le crees a Dios. Eso es lo que Dios prueba. Y entonces cuando nosotros nos encontramos en una situación difícil, Dios no está probando a ver cuánto aguantas. Dios está probando a ver cuánto crees y hasta dónde puedes creer. Y el diablo, en esa misma intención, trata de probar si tú crees o no crees. Pero Él no va a probar de la manera en que Dios lo hace. No va a probarte, Él va a tentarte, va a desafiarte para que tú caigas en el engaño que Él está provocando hacia tu corazón. Recordemos la tentación del Señor Jesús, ahí en Mateo, capítulo 4, cuando dice el Señor, dice la Escritura, que el Señor fue llevado, nuestro Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. Y entonces Satanás se le apareció y le dijo a Jesús, si en verdad eres hijo de Dios, llevaba 40 días y 40 noches de ayuno nuestro Señor Jesucristo, así es que dice claramente la Biblia ahí, y Jesús tenía hambre, mucha hambre. Ya llevaba 40 días y 40 noches de ayuno, así es que se aparece el diablo y lo primero que le dice el diablo, él no está probando su fe, pero él es engañoso, el diablo es mentiroso y trata de envolvernos, haciéndonos creer que está probando nuestra fe. Y le dice a Jesús, si en verdad eres hijo de Dios, manda esas piedras que se conviertan en pan y come. ¿Jesús podía hacer eso? Sí. ¿Jesús tenía la fe para hacer que las piedras se conviertan en pan? Claro, aparentemente está probando la fe, pero no está probando la fe, está tentando su corazón para que su corazón se ensoberbezca y su corazón se llene de vanidad y diga, yo puedo hacerlo. Y después Jesús le contesta, no, me encantan las respuestas del Señor Jesús, porque Él no contesta con soberbia y dice, sí puedo, y ahí te va, y te voy a demostrar que soy el Hijo de Dios. Te voy a demostrar que yo puedo, te voy a demostrar que lo voy a lograr, te voy a demostrar que tengo fe para hacer que las piedras se conviertan en pan. Jesús me encanta porque dice, no solo de pan vivirá el hombre, tengo hambre, pero no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, el Señor Jesús dice, yo puedo hacer que las piedras se conviertan en pan, pero a mí no me interesa comer y satisfacer mi hambre, a mí me interesa hacer la voluntad de Dios. Conozco su palabra y quiero hacer la voluntad de Él. Y el diablo, pareciera que ahí le hubiera dado 2 cachetadas, pero el diablo reacciona y dice, caray, me la cambió, no me la esperaba. Y entonces el diablo dice, con que respondiéndome con la palabra de Dios. Yo también conozco la palabra de Dios. Y le dice, bueno. Y lo lleva al pináculo del templo. Y le dice, si en verdad eres hijo de Dios, aviéntate de aquí del pináculo del templo. Aviéntate, que al cabo escrito está, le dice el diablo. Escrito está que Él enviará a sus ángeles para que no tropieces y no te lastimes. Para empezar, le está citando la Biblia a medias. Le está citando la palabra de Dios de manera incompleta, pero le está diciendo el diablo, otra vez, aparentemente probando su fe. No está probando su fe, lo está tentando. Por eso el engaño del diablo es hacernos creer que está probando nuestra fe, pero en realidad no está probando nuestra fe, porque el único que puede probar nuestra fe es Dios, sino que Él está buscando, Satanás está buscando desafiar nuestro orgullo, desafiar nuestra vanidad, desafiar nuestra soberbia, decir yo hago que caiga fuego del cielo y ahorita te extermino, diablo mentiroso, y ahorita vas a ver cómo te reprendo y a veces vas a ver ahorita cómo te saco. No. El diablo trata de engañarnos para que nosotros nos enganchemos en una lucha infructuosa, en una lucha donde no hay razón de pelear ni de enfrentarnos a Satanás. La Biblia dice que no peleamos con Satanás. La Biblia dice que resistamos a Satanás. Que nos paremos firmes y que lo detengamos. Y entonces Él saldrá corriendo de delante de nosotros. No tenemos que andar de bravucones peleándonos con el diablo. A ver, éntrale diablo y donde venga, yo aquí estoy listo. No. Simplemente te paras firme en la fe y crees en lo que Dios ha dicho y Él huirá de nosotros. El Señor le contesta y le dice, citaste la Biblia incorrecta, Satanás. Citaste la Biblia mal. Así no se cita.
te voy a enseñar cómo se cita. Y le dice el Señor, no, escrito está también, le dice. Escrito está también. Es decir, tú me citas la Biblia, pero yo te respondo con la Biblia. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y esa parte me gusta, porque es la parte que ahora Sadrach, Mesach y Abed-Nego están enfrentando. Porque ahora el rey les dice, si no se inclinan, si no, están seguros, quieren ser probados, están listos, les dice. Tienes la madurez suficiente para enfrentar esta prueba. Tienes la capacidad suficiente para enfrentar esta situación. La unción de Dios está sobre ti como para desafiarme, que soy el rey y que tengo el poder de deshacerme de ti. Y entonces Sadrach, Mesach y Abed-Nego están ahí paraditos. Yo me los imagino a los tres muchachos delante del rey, escuchando al rey sin soberbia, sin altanería, con humildad en su corazón, pero con un montón de fe. Y les dice el rey, ¿están listos para ser probados? Porque van a sonar los instrumentos. Y la ley dice que si suenan los instrumentos y no se inclinan, serán ejecutados. ¿Están listos? Y entonces el rey les dice, y esta parte me gusta, porque el rey les dice, porque están en mis manos. ¿Quién los librará? ¿Qué Dios los librará de mis manos? Pareciera que estaban acorralados, que no hay opción, que no hay forma de salir, que no hay forma de evitar esta situación. Y el rey les dice, otra vez, les dice, porque si no la adorareis, refiriéndose a la estatua, en la misma hora, a la misma hora que se suenen los instrumentos y ustedes no adoren, a esa misma hora ustedes serán ejecutados en medio del horno de fuego ardiente. Y dice la última pregunta, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Dos cosas. Una, el rey les dice, yo los tengo, no hay otra forma, de esta no se van a librar. A lo mejor a escondidas lograron, allá mientras yo no los veía, ustedes pudieron esconderse mientras sonaban los instrumentos, ustedes evitaron el ser vistos y nadie los vio. Pero ahora no hay otra, no hay de otra. Aquí los vamos a ver. Aquí vamos a ver cómo reaccionan al momento de sonar los instrumentos. Y entonces cuando suenen los instrumentos, ¿cómo va a ser su reacción? Lo que le está diciendo, no hay forma de esconderse. Y la otra, cuando suenen los instrumentos, ¿qué Dios los va a librar de mis manos? Me encanta esto porque la soberbia del rey ha llegado tan alto que él mismo se pone a la altura de sus propios dioses y de los dioses del Dios, de Sadrach, Mesach y Abed-Nego. A ver qué Dios los libra de mis manos. Ni siquiera qué Dios los libra de esta situación. Qué Dios los va a librar de mi poder. Porque yo tengo el poder para echarlos al fuego. Mi esposa empezó a repetir una frase hace algunos meses atrás que a mí me ha ayudado mucho. Está en la Biblia, pero empezó a citarla como parte de su fe, de su esperanza en Dios. Cuando venía una situación difícil, decía mi esposa, solo si Dios se los permite. Solo si Dios se los permite. Y mi esposa lo citaba y entonces eso empezó a repercutir a mí, a hacer eco en mí. Y aunque lo conozco, lo sé que está en la Biblia, de repente eso empezó a ayudarme. En una situación difícil, en una adversidad, en una situación complicada, yo decía dentro de mi corazón, solo si Dios lo permite. Solo si Dios se los permite. Si me van a generar un problema, si me van a causar una situación difícil, solo si Dios lo permite. Y eso es lo que está diciendo el rey Nabucodonosor a Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Es lo que les está diciendo, están en mis manos. ¿Quién los va a liberar de esta situación? Y aquí ellos pudieron haber dicho, solo si Dios se los permite. Pero no, fueron más allá de eso. Sadrach, Mesach y Abed-Nego les contestan al rey, mira rey. Mira. Está bonito tu discurso. Está padre lo que estás diciendo, pero... Versículo 16 dice, Sadrach, Mesach y Abed-Nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto, ni deberíamos de gastar nuestra saliva en explicarte, porque nosotros tenemos una convicción. Hay una certeza en nuestro corazón
que no necesitamos un discurso para poder argumentar si lo que viene o lo que va a pasar está en tus manos o no. Porque tú, Rey, dices que está en tus manos, pero nuestra fe va más allá de lo que estamos viendo en nuestros ojos. Está puesto en Dios y en lo que Él tiene control en sus manos. Me encantan las palabras de ellos tres, porque en esta sabiduría que ellos tienen, también tienen la humildad para poder presentarse al rey. Ellos saben que su sabiduría, que su fe, que su inteligencia va más allá del entendimiento del rey. Y entonces, por más explicaciones que quieran darle al rey para poderle decir, mira, rey, estás en un error, nosotros tenemos una fe, hay una certeza en nuestro corazón, lo que creemos va más allá de tu entendimiento, y aunque tú quisieras hacer o no, te podemos explicar por qué creemos y por qué no nos inclinamos ante tu imagen. Creemos que hay un solo Dios, hay un Dios poderoso, nuestros mandamientos dicen que no nos... Miren, Sadrac, Mesach y Abed-Nego pudieron darle una cátedra teológica al rey Nabucodonosor. Pudieron darle una explicación clara que a lo mejor y lo convencen. Muchas veces nosotros queremos hacer eso para salir de un apuro. Cuando estamos en dificultades, cuando estamos en problemas, cuando alguien está cuestionando nuestra fe, buscamos el mejor discurso para argumentar que Dios está con nosotros, que nuestra fe es verdadera, que no estamos equivocados, que los equivocados son ellos. Y tratamos de dar una explicación a lo que es nuestra fe. El apóstol Pedro dice que nos preparemos para defender la fe que tenemos. Que nos preparemos para argumentar correctamente. Pero dice, solo aquellos que cuestionen tu fe. Aquí el rey no está cuestionando la fe de ellos. Aquí el rey está cuestionando por qué ellos no siguen su fe. ¿Por qué ellos no practican sus tradiciones? A ver, ¿por qué ustedes no están haciendo lo que yo dije que ustedes tienen que hacer? No le están cuestionando acerca de lo que ellos creen. Y muchas veces nosotros, para no participar, para no hacer lo que los demás hacen, tratamos de justificarnos. Tratamos de explicar, no, es que mira, yo no participo de eso, no, yo no lo hago, porque la Biblia dice, hermano, no te van a entender. No van a comprender porque no tienen la fe, porque no están dispuestos a escucharte. Y por más que tú quieras explicarles qué sí practicas, qué no practicas, qué haces y qué no haces, por más que quieras explicarles, no te lo van a entender. Y te van a mandar a volar y te van a mandar por un tubo. Entonces ellos entienden, el rey no nos va a entender. Por más que le expliquemos, él está metido en su cabeza que adorar a su imagen es lo mejor. Entonces si le trato de explicar lo contrario, no lo van a entender. Así es que ¿para qué le explico? Y dicen los tres, mira, rey, podríamos explicarte, pero no te vamos a explicar. No te vamos a explicar por qué creemos lo que creemos. Pero sí te vamos a decir qué es lo que va a pasar. Sí te vamos a decir qué es lo que va a suceder. Y esto es lo que el Sadrac, Mesach y Abed-Nego le dicen al rey. No le dan una teología. No le dan una explicación teológica. Hermanos, la fe no es cuestiones teológicas. La fe es un acto definitivo, es un acto voluntario de creer. Entonces nosotros cuando tratamos de explicar nuestra fe y la gente no está dispuesta a escucharte, por más que tengas un buen discurso para explicar, por más que tengas un buen discurso para decir, no lo van a entender. Me decía un amigo, ahora que hablaba con este amigo que les digo, que estaba hablando con él acerca de la pérdida de nuestro amigo en común, y me decía, pues todavía me duele, me cuesta trabajo, no lo he asimilado. Le digo, déjame orar por ti. Él no es cristiano. Le digo, déjame orar por ti. Dice, ¿cómo? Le digo, sí, déjame orar por ti. Voy a grabar, porque estábamos por WhatsApp comunicándonos. Le digo, voy a grabar la oración. Te advierto que la voy a grabar por si la aprendes ahí, hay alguien ahí cerca de ti, no te chives. Pero voy a grabar la oración y te la voy a mandar. Ok, está bien, me dice. Grabo la oración, empiezo a orar por él, la grabo y se la envío. Y cuando se la envío, tarda unos segundos por lo que la oyó y la escuchó y finalmente me contesta y me dice, hermano, eres luz para mi vida. Le digo, hermano, no soy luz, en realidad solamente soy un portador de la luz. Y me dice, no, eres luz, para mí eres luz.
Le dije, bueno, está bueno. Ya no le discutí. Porque si le explico y le doy la teología, la enseñanza y lo que la Biblia dice, no me iba a entender e iba a echar a perder el momento de claridad que le dio la oración a su vida. Le digo, no te preocupes, seguiré orando por ti, estaremos en contacto, nos vamos a estar hablando. Dice, ok, espero tus llamadas. Y entendí esto. Sadrach, Mesach y Abednego no le quieren explicar al rey Nabucodonosor la cuestión teológica acerca del por qué ellos no se inclinan ante su imagen. Solamente le responden ellos acerca de lo que creen y de lo que va a suceder. Y de ahí este concepto que tienen ellos tres acerca de lo que vale su vida y lo que importa su muerte. Imagínense, Sadrach, Mesach y Abednego le están diciendo al rey, nuestra vida tiene un valor, pero nuestra muerte también lo tiene. Y es importante para Dios nuestra vida y nuestra muerte. Vea lo que le responde Sadrach, Mesach y Abednego. Le dice, no es necesario, al final del 16 dice, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Y les dicen ellos, le dicen al rey, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Dice, nuestro Dios, en el que creemos, en el que hemos depositado nuestra fe, nos puede librar del horno de fuego. Y de esa mano que tú dices que no hay Dios que nos pueda librar. Nos va a librar. No lo están ofendiendo, porque incluso le dicen, oh rey. O sea, no le están faltando al respeto. Ese oh rey es un acto de honor y de honra al rey. Pero no más que a Dios. Tú eres importante, rey, pero no más que nuestro Dios. Tu mano es poderosa, rey, pero nuestro Dios es más poderosa que tu mano. ¿Sí? ¿Que Dios nos va a librar? Y dice, pues nuestro Dios. Y luego dice, versículo 18, y si no, esto me gusta de Sadrach, Mesach y Abednego. Dice, y si no, debes de saber, oh rey, otra vez, el oh rey es un acto de honor. Dice, debes de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Estos hombres se arman de valor y le dicen, mira, nuestro Dios nos puede librar de tu mano. Nuestro Dios nos puede librar del horno de fuego. Pero si no nos librar, si no nos salvar, de todas maneras no nos vamos a inclinar. De todas maneras sabemos que eso es incorrecto. Sabemos que eso está mal. Sabemos que eso no agrada a nuestro Dios, porque es el primer mandamiento que Dios les da a través de la ley de Moisés. Es el primer mandamiento que le dio a la nación de Israel. Y Daniel y Sadrach y Abednego ya conocían la ley. Y ellos saben que no se pueden inclinar ni ante ninguna imagen, ni ante ninguna cosa que pueda requerir su devoción. Y entonces ellos dicen, aunque no nos libre, y si no, rey, no nos vamos a inclinar. Porque sabemos que nos va a librar, ¿sí? Tenemos la convicción de que Dios nos puede librar. Lo creo. Yo creo que Dios me puede salvar, yo creo que Dios me puede librar, yo creo que Dios me puede proteger. Yo lo creo. Y por esa causa no me inclino. Pero si Dios no tuviera ese poder, o si Dios no quisiera, déjenlo las dos opciones. Sí, ellos saben que tienen. ¿Puede querer o no puede querer? Igual no nos libra. Como quiera que sea, no nos va a librar. Y aun cuando no nos libre, yo no me inclino. No voy a hacer lo que tú me estás pidiendo porque ofende a mi Dios. Ofende a Dios. Lo que tú me estás pidiendo me aleja de Él. Lo que tú me estás pidiendo, y aunque yo salvara mi vida por inclinarme ante tu imagen y salvo el pellejo porque ya no me vas a echar al horno de fuego, no salvo mi alma. El Señor Jesús dice, no le tengan miedo a aquel que puede destruir tu cuerpo. Preocúpense de aquel que puede mandar tu alma al infierno. ¿Quién es el que puede mandar su alma al infierno? Dios es el único. Una hermana me preguntaba en la clase de licenciatura y me decía, pastor, Dios determina quién se salva. Yo creo que estábamos hablando del tema de la salvación y hablábamos de aquellos que se salvan aún antes de morir, que tienen oportunidad de arrepentirse. Y decía, me decía la hermana, pero yo creo que un cristiano
que conoce la palabra y que conoce el Evangelio, debería de tener cuidado de dar buenos frutos dignos de arrepentimiento, porque quizás no se salve si no tiene cuidado de ella. Y yo le decía a la hermana, un cristiano tiene la obligación de dar buenos frutos. Pero quién se salva y quién no se salva, no lo determinamos nosotros. Yo no puedo decir, este se va a salvar, este no se va a salvar, este tiene frutos buenos, este no tiene frutos, este trabajó toda su vida como cristiano y este no trabajó nada y sin embargo se salva. Eso no lo determino yo, eso lo determina Dios. La misericordia de Dios es tan grande, y lo dice el libro de Romanos, después lo leímos con ella, con la hermana ahí en el libro de Romanos, donde es la misericordia de Dios la que opera para dar salvación al hombre como Él quiere, como Él se le da. Y entonces, hermano, Sadrach, Mesach y Abednego saben eso. Saben eso, que Dios bien puede darles la oportunidad de salvarse. Y también Dios puede decir, no, esta vez no. Pero su vida es tan válida para mí como su muerte. Imagine que Sadrach, Mesach y Abednego mueren ahí. Que en el libro de Daniel encontramos que Sadrach, Mesach y Abednego fueron echados al horno de fuego y murieron. Es lo que nos contaría el libro de Daniel. Pensemos que eso nos cuenta el libro de Daniel. Que fueron echados al horno de fuego y ahí murieron. Y ahí se acaba la historia. ¿Sería tan valioso como lo que leemos después, que estaban en el horno de fuego y fueron salvados? Yo creo que sí. Yo creo que sí, por una razón. Porque no se doblegaron ante el mundo lo que el mundo les ofrecía. No se obligaron a salvar su pellejo por deshonrar a Dios, sino que ofrendaron su sacrificio, ofrendaron sus vidas en obediencia a Dios, y Dios dijo, tomo su ofrenda. Les pongo un ejemplo en el libro de los Hechos. El servidor Esteban, un diácono, que está predicando el Evangelio, está hablando de Cristo, acaba de hacer milagros en una población, sanó enfermos, liberó endemoniados, levantó paralíticos, no habla de ninguna resurrección, pero estuvo obrando milagros Esteban. Y de repente lo confrontan y dicen, ¿por qué estás haciendo eso? ¿En nombre de quién? Y él empieza a hablar y da el discurso de su vida. Y con una unción y con un respaldo de Dios y con una autoridad de Dios, que el discurso se vuelve tan importante que la gente cuando lo oía dice que se tapaban los oídos y crujían los dientes de enojo contra Esteban por lo que Esteban estaba enseñando. Y se enojaron tanto con Esteban que lo sacaron de la ciudad donde él estaba predicando, lo llevaron a la orilla de la ciudad y agarraron piedras y lo empezaron a apedrear. Le dijeron, ya no prediques más de Jesús, ya cállate. Y él siguió hablando más. Y él dice, arrepiéntanse, bola de pecadores, ustedes lo mataron, ustedes son sus asesinos. Y él, entre más decía Esteban, más se enojaban aquellos. Y dice la Biblia, cuenta la Biblia, que ahí fue Esteban asesinado y matado a pedradas por un pueblo embravecido. ¿Qué le estaba pasando a Sadrach, Mesach y Abednego? Estaban a punto de sufrir lo mismo. Dos escenarios distintos, dos momentos distintos, dos circunstancias distintas, pero el asunto era el mismo. El fin era el mismo, la exaltación de Dios. Y entonces Esteban muere. La diferencia es que Esteban, dice la Biblia, que cuando estaba muriendo, él vio los cielos abiertos, vio al Padre, vio al Hijo, y él estaba lleno del Espíritu Santo. Y Esteban, antes de morir, todavía se atrevió a decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Y dice que el Señor lo levantó en su gloria y murió. Entonces las dos situaciones parecen difíciles, o son dos circunstancias difíciles, pero en ambos casos Dios fue exaltado. Por eso les decía que si Sadrach, Mesach y Abednego hubieran muerto en el horno, hubieran exaltado el nombre de Dios de igual manera. Porque su vida fue tan valiosa como su muerte. Sin embargo, aquí el propósito de Dios era otro. Había que llegar al corazón del rey Nabucodonosor, porque había un plan para Nabucodonosor todavía. No termina ahí la historia de Nabucodonosor. Y dice la Biblia, ahí en Daniel capítulo 3, que le dicen estos muchachos, bueno, ya lo leímos, y el versículo 19 dice, entonces Nabucodonosor
se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y los mandó echar al fuego. El resto de la historia, usted lo conoce. Dice la Biblia que fueron echados, los amarraron de manos y de pies, y los echaron al horno de fuego. Y cuando los echaron, dice que los guardias que los iban cargando apenas pudieron aventarlos, y el calor era tan intenso del horno, estaba 7 veces más caliente de lo normal, y apenas los habían echado, y el calor del horno quemó a los guardias. Los guardias fueron quemados, ni siquiera se acercaron al horno, fueron quemados por el calor del horno. Y cuando los echaron, pues ya lo que esperaban era que oliera a carnitas quemadas. Y resulta que el rey se pone atento a ver el horno de fuego, y adentro de las llamas, del calor del horno, había 4 personas danzando, sueltos de manos, sueltos de pies. Se veía que danzaban, y entonces el rey se queda viendo y dice: caray, estoy alucinando, ¿qué cosa? Y le pregunta a la gente que está con él, dice: ¿cuántos echamos? ¿Cuántos eran los que echamos? Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Abednego eran 2 o era 1? Porque incluso se escribe separado por un guión. Dice, eran 2, ¿cuántos echamos? Y le dicen: echamos 3. ¿Y qué, no los echamos amarrados? Sí, los echamos amarrados. ¿Qué, no se murieron los guardias que los echaron? ¿Qué, no está, ya apagaron el horno? ¿Está frío el asunto? Dice: no. Echamos 3 amarrados, y el horno estaba ardiendo 7 veces más de lo normal, como usted lo pidió, rey. Dice: ¿por qué estoy viendo 4 adentro? Veo 3 normales y uno más, que parece hijo de Dios. No había 3 adentro, había 4. Eran Sadrach, Mesach, Abednego y nuestro Señor Jesucristo. Y entonces dice: apaguen el horno. No, cierto, dice, les habla el rey: ¡hey! Sadrach, Mesach y Abednego están ahí adentro. Sí, rey, salgan. Y salen los 3, no sale el cuarto, porque el cuarto era el Hijo de Dios. Salen los 3, y todos los sabios se acercan a oler. Oye, están vivos, ¿sí? No olían ni a humo, ni uno de sus cabellos, ni una de las prendas, porque los echaron con todo, con guaraches, con chanclas, con todo. Dice que los echaron con túnica, con todo lo echaron. Nada olía a quemado, ni a humo siquiera, ni a fuego. Anoche pasamos a comer unos tacos, y yo me acerqué tantito al comal, y me dio un coraje porque esa camisa ya no me la pude traer hoy, porque ya olía a taco. Les voy a antojar a los hermanos los tacos. Y o sea, ni siquiera el calor, el fuego, el humo se impregnó en ellos. Y miren lo que les dice el rey después de que lo sacan. Esta es la razón, a diferencia de Esteban, que murió apedreado, esta es la razón por la cual Sadrach, Mesach y Abednego fueron echados al horno de fuego, y Dios no lo detuvo. ¿Dios pudo haber detenido al rey? Sí, pudo haber detenido al rey. ¿Pudo evitar Dios que Nabucodonosor echara al fuego a Sadrach, Mesach y Abednego al horno? ¿Pudo evitarlo Dios? Sí, pero no lo evitó. Dios no evitó que el rey los echara al fuego. Así como muchas veces Dios no evita que nos pasen ciertas cosas. Así como en algunas veces Dios no evita que tengas un problema, que pases por una necesidad, que te enfrentes a una enfermedad, que pases por alguna dificultad en el trabajo, en la familia. A veces Dios no evita que pase, y Dios permite que Nabucodonosor, o el príncipe de este mundo, te eche al horno de fuego y te desafíe, y el diablo, y te diga: a ver, si eres hijo de Dios, que Dios te libre de este problema. Si eres hijo de Dios, que Dios te quite esta enfermedad. Si eres hijo de Dios, que Dios pague tus deudas y que convierta las piedras en monedas para que vayas a pagar tu deuda.
Si eres hijo de Dios, que Dios te resuelva este mal y que te libre de mi mano. Pues somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios y no tenemos que demostrarle nada al diablo. Y no tenemos que demostrarle nada al diablo, porque sea que Dios te libre del horno o Dios no te libre del horno, igual Dios es Dios. Y Dios será exaltado a través de tu vida, porque Él se glorifica de la manera que menos te lo imaginas. Y entonces el rey, cuando les dice, ¿son ustedes? Sí. ¿Su Dios los libró? Sí, Dios nos libró, te lo dijimos, rey. Que si Él quería o no quería, pues era asunto de Él, pero de que nosotros íbamos a confiar en Él, íbamos a confiar en Él hasta el final. ¿O acaso Sadrach, Mesach y Abednego le dijeron al rey, mira, vamos a platicarlo, ¿no? A ver si te convencemos de que no nos eches al fuego. ¿Se pusieron a platicarlo para evitar el horno? No. Si nos tienes que echar al horno, échanos al horno. Si ese es tu decreto, que sea tu decreto. Pero Dios nos librará o Dios no nos librará. Eso es un asunto que solamente Dios decidirá. Pero nuestro corazón está con Dios. El propósito era este. Versículo 28. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos. ¿Cómo? Bendito sea el Dios de ellos. ¿El Dios de quién? De Sadrach, Mesach y Abednego. Bendito sea el Dios de ellos. ¿Cuánta gente bendice a tu Dios? ¿Cuánta gente a tu alrededor está bendiciendo a tu Dios? ¿Cuánta gente a tu alrededor en el trabajo, en la familia, en la cuadra, está bendiciendo a tu Dios? Porque te ven en medio de tantos problemas y dicen, ahora sí de este horno no se salva. Ahora sí de este horno no va a salir. Ahora sí de este problema no lo va a resolver. Ahora sí de esta situación ni Dios mismo lo sabe. Ni mandando ángeles va a salir de esto. Y al final cuando sales, ¿cuántos dicen, wow, bendito tu Dios? Bendito tu Dios que te sacó del horno. Bendito tu Dios que te libró del mal. ¿Cuánta gente está dándole gloria a Dios por el Dios que te libra? Que el Dios que te salva, el Dios que te restaura, el Dios que te perdona, el Dios que te sana, el Dios que te bendice. ¿Cuánta gente está dándole gloria a Dios por el Dios que te libra del mal? Digo, Señor, si son pocos los que están dando gloria a Dios por mi vida, porque ven en mi vida que tú me libras del horno de fuego, o una de dos, estoy evitando el horno. Si no son muchos los que te dan gloria, o estoy evitando el horno, o no te doy gloria cuando salgo del horno. Porque a lo mejor cuando salgo del problema dicen, oye, ¿cómo le hiciste? Pues ya ves, uno que es bien bueno, bien chipote, es uno que puede. La inteligencia, la experiencia, los años, nadie me ha enseñado a mí, yo he podido solo, estas manos me han bastado. Oré a Dios y mi oración fue la que trajo la respuesta. Ni siquiera le di la gloria a Dios, solamente me di la gloria a mí. Entonces, si mucha gente no está bendiciendo a Dios cuando yo soy librado del horno, o una de dos, o estoy evitando el horno, estoy llegando a un acuerdo con Nabucodonosor para que no me mande al horno, o no le estoy dando gloria a Dios cuando salgo del horno. Dice, versículo 28, otra vez. Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. ¿Libró a sus siervos que qué? Que confiaron en él. Y que no cumplieron, fíjense, el mismo rey dice esto. Y que no cumplieron el edicto del rey. Y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que a su Dios. O sea, primero se entregaron a su Dios y no se rindieron ante otro Dios. No hicieron lo que yo les dije que hicieran. No quisieron evitar la muerte, prefirieron morir, entregando sus vidas en un sacrificio para Dios. El apóstol Pablo dice que nosotros en Romanos capítulo 12, que nosotros tenemos que entregar
nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Romanos 12:1. Entonces nosotros tenemos que hacer un sacrificio como el de Sadrach, Mesach y Abednego, o como el de Esteban, que tenemos que morir. No, dice Pablo, ya ahora es en vida. Tu sacrificio es vivo. Pero la gente tiene que saber quién es el Dios que te libra. La gente tiene que saber quién es el Dios que te salva. La gente tiene que saber que es Dios el que te está ayudando y el que te está sosteniendo. De manera que la gente termina diciendo, bendito sea el Dios de Sadrach, bendito sea el Dios de cada uno de ustedes, bendito sea el Dios que tienes en tu casa, el que confías, que bendito sea Dios en el que crees, en el que has puesto tu confianza. Preséntame a tu Dios, porque a mí me hace falta tener fe. A mí me hace falta creer. Preséntame a tu Dios. ¿Quién es el Dios en el que confías? Porque has estado en cada cosa y de todas sales bien librado. ¿Y sabe por qué Dios quería llegar a Nabucodonosor? Porque si usted sigue leyendo, después de este momento, el rey Nabucodonosor enloquece. Se llena de orgullo, recuerden la estatua enorme de puro oro, su imperio enorme, la grandeza de su imperio es incontable, él ya no sabe qué hacer con tantos reinos que ha conquistado, su grandeza, su nombre se ha extendido por toda la tierra y de repente él se siente tan orgulloso de lo que ha logrado que le dice a su alma, cuán grandes son las cosas que has hecho. Y de repente viene una voz del cielo que le dice, terminarás siendo una bestia y lo perderás todo. Él no lo cree y al poco tiempo termina loco. Lo pueden leer en el capítulo siguiente. Termina loco, completamente. Y se comporta como una bestia. Toda la grandeza, todo el imperio, todo lo que logró, lo pierde en un instante. Lo pierde en un instante. Ni la riqueza le sirvió, ni sus ejércitos le sirvieron, ni su poder le sirvió, ni la estatua tan grande le sirvió, porque en un instante terminó loco. Dice que comía pasto con las bestias. Se descuidó, andaba desnudo, el pelo le creció, la barba le creció y parecía una bestia. Las uñas de las manos y de los pies le crecieron, parecía literalmente una bestia. Y estaba loco, en balde toda la grandeza. Pero de repente está ahí como loco, como una bestia. Y de repente tiene un momento de lucidez. Un momentito. Después de 7 años, tiene un momento de lucidez. Y en ese momento de lucidez, ¿qué cree que hizo? ¿Perdón? Se arrepintió, se encomendó a Dios. Al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Porque ningún otro Dios le había ayudado. Y en ese momento de lucidez, ¿se imaginan si Sadrach, Mesach y Abednego hubieran cedido? Hubieran dicho, bueno, rey, mira, sí creemos en Dios, pero también queremos salvar nuestra vida. Así es que, no te preocupes, si el problema es inclinarse ante tu estatua, pues ¿qué? Mira, aquí nos inclinamos. Y no hay problema. Y entonces en el momento de la locura de Nabucodonosor, ¿qué hubiera salvado a Nabucodonosor? Y entonces en ese momento de lucidez, ¡pum!, clama a Dios, se arrepiente, le pide perdón a Dios, busca al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, al que él mismo llamó bendito sea el Dios de ellos. Ese mismo Dios lo busca y Dios lo restaura y lo sana. Y después de eso, el rey manda hacer un edicto donde dice, el único Dios verdadero es el Dios de Sadrach, Mesach, Abednego y de Daniel, es el Dios de Israel. Es el único Dios verdadero. A él adórenlo, siendo rey. Entonces, a veces pensamos que cuando caemos en el horno de fuego es el fin. A veces pensamos que las amenazas del diablo que dice, ahora sí de esta no te salvas, ahora sí de esta nadie te va a librar,
Ahora sí de esta nadie te va a salvar. Ahora sí ni tu familia te va a poder ayudar. Ni nadie. Nadie va a estar contigo. Nadie te va a ayudar. Este problema es más grande que tú. Esta necesidad es más grande que tus fuerzas y más grande que tu capacidad. Cuando usted dice, ay Dios mío, ¿a quién podrá defenderme? En lugar de buscar a Dios, inclinarte a Él y decirle, Señor, tú igual me puedes salvar, igual no me puedes salvar. Tú igual me vas a ayudar, igual no me ayudes. Igual y no quieres. Pero como quiera que sea, yo no voy a dejar de creer en ti, ni voy a dejar de buscarte, ni voy a dejar de asegurarme que seas tú en mi vida. Eres tú en quien confío. Y cuando tú confías en eso, no sabes, hermano, si estás dejando testimonio para alguien que más adelante lo va a necesitar. Porque la fe que tú estás depositando en Dios, la confianza que tú estás depositando en Dios, puede salvar a alguien. Puede ayudar a alguien. Que en el momento de angustia y de dolor diga, ah caray, yo me acuerdo que fulano, fulana, cada uno de ellos en algún momento creyó y cuando más le apretaba las cosas, más fe tenía en Dios. Voy a pedirle a ese Dios. Voy a pedirle a ese Dios que esa persona tiene que me pueda salvar a mí. Pero si nosotros no hacemos la diferencia, si nosotros no entendemos que el horno de fuego no es por nosotros, es por Dios, es para darle gloria a Dios. Que ya no salgan quejas ni lamentos de nuestra boca, que digan, ¿y ahora quién podrá defender? Si tú no sabes quién puede defenderte, entonces ¿quién va a saber? ¿Quién es el que puede defenderte? Dios. Amén. Vamos a orar, póngase de pie. Y vamos a confiar en el Señor. Que sea Dios el que te ayude. Que sea Dios el que te bendiga. Que sea Dios el que te sostenga y el que te respalde y el que te ayude. Amén. Amén. Que sea Dios. ¿Puedes confiar en Dios? Aunque estés en el horno de fuego. Aunque estén a punto de echarte al horno de fuego. Ay, amasita, aguas, porque luego se cumple. Ay, pastor, no lo invoque, no sé qué nos pasa. No, hermano, de verdad, hoy, y no me faltó la otra parte, espero poder platicárselo dentro de 8 días, pero hoy nuestra muerte no es como la de Sadrach, Mesach y Abednego. Hoy nuestra muerte ya no es como la de Esteban. Hoy el apóstol Pablo habla de nuestra muerte, lo pueden leer ahí en Colosenses capítulo 3. Hoy ahí habla acerca de cuál es la muerte que tenemos que tener. Y la muerte que tenemos que tener es morir a nuestra vieja naturaleza, a nuestra vieja forma de vida. Ya no tienes que ir al horno de fuego, ya no tienes que ser apedreado por una multitud. Ahora morir tiene importancia para ti. ¿Cuál es la muerte que Dios espera que tú pases ahora? La muerte de tu vieja naturaleza, el pecado, la vieja manera de vivir. Eso es lo que Dios dice, ahora sí tienes que morir a esto. Y no tienes que tener ningún miedo a pasar por ese trago de muerte a tu vieja naturaleza y a tu pecado. No tienes que tener temor, porque después cuando te levantes, cuando salgas de ahí, serás perfeccionado tantas veces como el oro. Serás cada vez mejor de lo que eras antes. Así es que confiemos en Dios, confiemos en el Señor y esperemos que Él haga maravillas. Amén. Amén. Y si Él nos libra, bendito sea. Y si no, seremos bendecidos también. Amén. Padre, te doy gracias. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos amas y nos has bendecido. Gracias porque tienes cosas maravillosas, extraordinarias para nosotros. Señor, no pensamos en un horno de fuego como el de Sadrach, Mesach y Abednego, pero creemos y pienso y creo, Señor, que Satanás va a pretender engancharnos en algún engaño, haciéndonos creer o haciéndonos pensar que tú no nos librarás de ello, que tendremos que demostrar que tú estás con nosotros. Pero nosotros no tenemos que demostrar nada a nadie. Nuestra fe es firme, segura y estamos convencidos de que tú nos sostienes.
Poderoso Dios, ayúdanos. Demuestra que eres poderoso. Demuestra que estás con nosotros. Demuestra tú, Señor, que tú eres el Dios verdadero. Y nosotros confiamos en ti y creemos en ti. Creemos que tú nos ayudarás y nos sostendrás. Padre, y a ti sea la gloria, la honra y la alabanza, y veremos maravillas en el nombre de Cristo Jesús. Bendito seas por siempre. Amén y amén.